Muy buen día. Dios les bendiga una vez más aquí en este gran gozo y alegría de poder compartir la palabra del Señor. Estamos muy contentos. Bueno, pues hemos estado compartiendo las semanas anteriores acerca del libro de Colosenses. Mucha riqueza espiritual para nosotros y hemos sido muy bendecidos y muy edificados. Hoy quisiéramos seguir con nuestro tema en Colosenses, pero quisiera invitarles a que abramos la Biblia en el libro de los Hebreos, en el capítulo 6, versículo 12. Hoy tendremos un tema que está basado en ese versículo. Sed imitadores. Hebreos 6:12 dice de la siguiente manera: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La palabra del Señor en este día nos exhorta a ti y a mí a ser imitadores. ¿Imitadores de quién? De aquellos hombres que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Y creo que es un punto bien importante. Sed imitadores. Sed imitadores. Y la Biblia nos narra diferentes personas a las cuales nosotros tenemos que imitar. Como ejemplo número 1 es nuestro Señor Jesucristo. Él es el mayor ejemplo a seguir. Pero después de Él hay otros muchos que la Biblia nos muestra que nosotros podemos imitar. Podemos imitar su fe, podemos imitar su perseverancia. Y es precisamente de ello de lo que queremos hablar el día de hoy. ¿Ok? La Biblia en el versículo 7 del capítulo 1 nos habla de un hombre. Hoy quiero hablar de un hombre, el cual es Epafras. Este hombre tenía por nombre Epafras. Pablo lo describe como un fiel ministro de Jesucristo. Entendemos que el que fundó las congregaciones cristianas como Corinto, como Éfeso, como Filipos, no es de dudarse que fue el apóstol Pablo. Pero hubo hombres que establecieron congregaciones. Por ejemplo, Colosas, que es la que estamos estudiando, Hierápolis y Laodicea. Aunque no podemos afirmarlo categóricamente, muchos historiadores y comentaristas dicen que fue Epafras el que estableció estas congregaciones. Ahora, era un hombre muy conocido por Pablo porque él le da un calificativo: fiel ministro de Jesucristo. Y por favor quiero que me acompañen a Colosenses capítulo 1, versículos 7 y 8, que ahí es donde vamos a basar nuestra cápsula de esta semana, ¿ok? Colosenses capítulo 1, versículo 7, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: como habéis aprendido de Epafras, vuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para con vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Así que yo quisiera que tomáramos un tiempo para saber quién era este hombre, quién era este varón, quién es este hombre que tenía tanta confianza a Pablo, que le llama un fiel ministro de Jesucristo. Y basándonos en el verso con el que iniciamos, la Biblia nos exhortaba a ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, me llama la atención que en el versículo 7 el apóstol Pablo menciona a este hombre, Epafras. Entonces surge una pregunta: ¿quién era Epafras? Se sabe muy poco de él, ¿ok? Hemos visto que Pablo no conoció Colosas, no conoció la ciudad de Colosas, ¿ok? Pero sabemos que su predicación fue en Éfeso. Probablemente probablemente Epafras fue uno de los que oyeron el mensaje por medio de los labios del apóstol Pablo en Éfeso y escuchó el mensaje del evangelio y fue a Colosas a predicar el evangelio.
Entonces, Epafras, podemos entender, y la Biblia nos dice que fue un misionero que llevó el evangelio al valle del Lico y que era nativo de Colosas o miembro de la iglesia de los colosenses o ambas cosas a la vez. Según el Colosenses capítulo 4 versículo 12, dice la escritura: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Por eso es que podemos decir, según este verso, que Epafras era nativo de Colosas y también al mismo tiempo miembro de la iglesia misma, ¿ok? Epafras era un siervo, ¿ok? Muy amado por Pablo. Vemos que tenía diferentes actividades misioneras, no solamente en Colosas, sino su obra misionera se había extendido a Hierápolis y a la Odisea, porque según el versículo 4:13 de Colosenses, dice: porque os doy testimonio de que tiene una gran solicitud, hablando de Epafras, por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que están en Hierápolis. Entonces, el ministerio de Epafras no solamente se limitaba a Colosas, sino se había extendido a otras ciudades como Hierápolis y la Odisea. Ahora, por lo que se desprende de estos versículos, podemos darnos cuenta, ¿ok?, que él había escuchado el evangelio, ¿ok?, y que mucha gente, por medio del testimonio de este hombre llamado Epafras, habían llegado a los pies de Jesucristo, ¿ok? Epafras había sido un instrumento de Dios para comunicar la palabra de verdad y había tenido una parte importante en la enseñanza y en la edificación tanto de Colosas, tanto de Hierápolis como también de la Odisea. Su trabajo se había extendido. Ahora, Epafras viene de Epafrodito, del nombre Epafrodito, el cual en aquel entonces era un nombre muy común. Algunos comentaristas dicen que este Epafras o Epafrodito no es el mismo que Pablo nombra en la carta de los Filipenses. Ahora, lo que queda claro es que Epafras tenía o gozaba de una gran estima y de un afecto fraternal de Pablo hacia él, porque Pablo puede referirse, ¿ok?, se refiere a él como un siervo de Jesucristo. Entonces nos vamos dando cuenta más o menos lo que la Biblia dice y nos da testimonio de quién era Epafras. Y ahí en el versículo 7, miren, ponga su vista ahí, dice que vuestro consiervo amado, ¿ok? Vuestro consiervo amado, ¿de acuerdo? Esa es la segunda parte, ¿ok? La primera parte de quién era Epafras ya la vimos, y la segunda parte en el versículo 7 dice que es nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Jesucristo. Lo que podemos mirar en este verso es que el apóstol Pablo usa dos frases para describir más enfáticamente el ministerio de Epafras. Número uno, lo llama consiervo. Pablo llama a Epafras consiervo. Ahora, ¿qué significa esta palabra consiervo? Esta palabra consiervo viene de una palabra muy conocida en el Nuevo Testamento como doulos. Y esta palabra doulos quiere decir esclavo. La palabra que aquí se traduce es sundoulos, que quiere decir coesclavo, servidor, alguien que trabaja para un mismo amo. Es decir, Epafras era un esclavo que estaba al servicio de Cristo. Me bendice tanto como la Biblia menciona de estos hombres, sin ninguna pompa, sin ningún orgullo. Sencillamente los nombra como esclavos de Jesucristo. Epafras asumió la posición más humilde que tenía una persona en aquel entonces. La posición más humilde que tenía una persona, la más baja en un sentido que tenía una persona en aquel entonces, era la de ser esclavo. Y Epafras
asumió una posición humilde en la casa de Dios. Asumió una vida abnegada, una vida de sacrificio y de sufrimiento en su ministerio. Él entendía que sus propios derechos, gustos e intereses no importaban, que él solamente quería vivir para su amo. En este caso, su amo es Cristo. Ahora, Epafras aprendió esto, ¿ok? Esta posición humilde, esta posición de esclavo, ¿ok? Porque lo había visto en Pablo, lo había visto en Timoteo. Ellos también se habían humillado ante el Señor y se habían negado a sí mismos y habían seguido el ejemplo de su maestro. Porque esto que ahorita vemos en Epafras como siervo, como esclavo, no era otra cosa que el testimonio que Jesús les había dado a ellos. Acompáñenme, miren lo que dice Filipenses capítulo 2. Versículo 5, para que vea lo que el mismo apóstol Pablo habla acerca de Jesucristo, nuestro Maestro. Dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y se refiere, esta palabra despojó, se refiere a que se vació a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora Pablo y Timoteo habían seguido ese ejemplo, y ahora por lo que vemos, Epafras había decidido servir y permanecer a ese mismo amo. El amo de Pablo, el amo de Timoteo y el amo de Epafras era el mismo. Por eso Pablo le llama consiervo amado. Consiervo amado. En otras palabras, Pablo comparte la condición de esclavo con Epafras en su labor en la casa de Dios. Esa es la primera expresión que Pablo usa para describir el ministerio de Epafras. Y la segunda forma en que Pablo muestra el ministerio de Epafras es llamándole fiel ministro de Cristo. ¿Ok? Fiel consiervo. Y número 2, fiel ministro de Cristo. Ahora esta palabra ministro se traduce con la palabra servidor. Y esta palabra servidor en el original es la palabra diáconos, que quiere decir no otra cosa sino el que hace los mandados. Es decir, afirma Pablo que Epafras es un ministro en quien se puede tener confianza. Por eso le llama fiel ministro de Jesucristo. Se puede tener confianza, y eso es algo que tú y yo tenemos que aprender. La verdad del evangelio se anuncia por las personas. Dios usa personas para predicar y ministrar el evangelio. Aunque la salvación se alcanza por la gracia de Dios, Él usa a las personas como instrumentos de su gracia. Jesús dijo a sus discípulos en Hechos 1:8 que serían testigos mediante el Espíritu Santo, dándonos a entender que el Señor usa personas. También nos dice en 1 Corintios 1:21, habla de gente que creyó después de haber escuchado el mensaje de la predicación. Por lo tanto, Dios usa personas. Pero creo que el versículo que más resalta y que nos explica esto es Romanos 10:14, donde el apóstol Pablo dice, ¿cómo invocarán en aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces Dios usa hombres, y hoy la Biblia nos está enseñando el ejemplo de Epafras. La salvación viene por la gracia de Dios, sí es cierto,
Pero después de ahí Dios usa hombres, Dios usa instrumentos para traer su palabra, para extender su reino, para extender el mensaje del evangelio. Ahora, seguimos. Ya vimos el versículo 7, ahora Colosenses 1:8 dice así, en quien también nos ha declarado el amor en el Espíritu. Pablo sigue hablando de Epafras y nos habla acerca del amor que Epafras tenía por los colosenses. Este verso y los versos posteriores nos muestran cómo lo que es un verdadero ministro del evangelio. Estos versículos nos enseñan el distintivo de una persona que ama genuinamente a la novia de Cristo, que es la iglesia. Y si algo Pablo nos está mostrando en el versículo 8, era ese amor que Epafras tenía por los colosenses. Él era un verdadero ministro del evangelio, y un verdadero ministro del evangelio entiende que Cristo amó de tal manera a su iglesia que Él se entregó a sí mismo por ello. Por lo tanto, un verdadero ministro de Cristo debe hacer lo mismo. De la misma manera que su Señor se entregó por la iglesia, el verdadero siervo de Dios se entrega por la iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que un ministro puede amar a la iglesia? ¿Cómo es que un pastor, un siervo de Dios puede amar a la iglesia? Sencillo. Alimentándola, guiándola, formándola y cuidándola. El siervo de Dios, un ministro verdadero, sabe que la iglesia no le pertenece a él, le pertenece a su amo, a su dueño, al que la compró con su sangre. Pero ¿cómo es que un siervo puede manifestar el amor hacia la iglesia? Cuando la alimenta, cuando la guía, cuando toma tiempo para formarla, cuando la cuida, cuando la defiende, cuando está viéndola, porque sabe que esa iglesia no le pertenece a él, le pertenece a su amo. Por eso Pablo nos enseña que un verdadero mentor espiritual, ¿ok?, es el que hace esta función. Tristemente, hoy en la iglesia actual se carece de mentores espirituales. Y me estoy refiriendo a verdaderos pastores que hagan esta función, la función de formar, de instruir y de corregir a la novia de Cristo. Por eso en la actualidad tenemos muchos creyentes que andan como ovejas sin pastor. Andan en una tremenda orfandad. Porque muchos pastores no están haciendo la función, no están haciendo el trabajo que Dios les ha encomendado. Hoy, tristemente, como en el tiempo de Jesús, cuando Él llegó, dice que el pueblo estaba como ovejas que no tenían pastor, estaban desamparadas. Porque aunque había muchos líderes religiosos, no estaban haciendo la función. No olvidemos, siervos de Dios, que Cristo es el dueño y el cuidador de la iglesia. Y Él ha dejado pastores para cuidar a su novia. Pablo entendió este trabajo, el cual consistía en dirigir, en guiar, en aconsejar, en reprender al pueblo de Dios y prepararlo para cuando Cristo viniera a encontrar una virgen santa como novia. Y ese es el trabajo, y Epafras lo entendía y mostraba su amor hacia la iglesia, cuidándola, protegiéndola, enseñándola. Alguien tuvo que haber informado a Pablo de la situación que estaba ocurriendo en Colosas, y ese trabajo lo hizo Epafras. Estos versos también nos muestran la gran carga espiritual que tenía este varón llamado Epafras. Dice que hizo aproximadamente un viaje de 2,000 kilómetros para llegar hasta Roma, ¿ok? Para poder anunciar el mensaje, o para poder dar cuentas a Pablo de la iglesia y del peligro que estaba ocurriendo en la iglesia de Colosas. Así que Epafras no era un chismoso malintencionado, sino era alguien que amaba profundamente a la iglesia y estaba trabajando en su edificación, estaba trabajando en la edificación y en el crecimiento del pueblo de Dios.
Así que podemos ver a Epafras mostrando un gran amor por el pueblo de Dios. Ahora, me llama mucho la atención lo que dice ese mismo versículo 8. Dice que él mostró su amor en el Espíritu, vuestro amor en el Espíritu. ¿Qué significa vuestro amor en el Espíritu? Pablo está diciendo que el amor se manifiesta, o el amor que Epafras manifiesta a los colosenses es el fruto de la obra del Espíritu Santo en la vida del ser humano. En Gálatas el apóstol Pablo había enseñado que el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. Por lo tanto, este amor que Epafras sentía era producto de la obra del Espíritu Santo en su corazón. ¿Ok? Se refiere a ese amor fraternal, intenso, que se manifiesta inevitablemente entre dos seres humanos que comparten la misma naturaleza de Cristo y la misma naturaleza espiritual. Así que la práctica del amor hacia los hermanos es un distintivo sobresaliente que debe existir no solamente en los cristianos de aquel entonces, sino en los cristianos de ahora. El apóstol Juan nos dice en el Evangelio, en el 13:34 del Evangelio de Juan: un mandamiento nuevo os doy, palabras de nuestro Salvador Jesucristo, que os améis unos a otros como yo os he amado, y que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviesen amor los unos por los otros. Y podemos ver el gran ejemplo que nuestro Señor nos dejó. Así que, ¿cómo muestro yo ese amor en el Espíritu? Pablo está diciendo que Epafras mostraba ese amor en el Espíritu. ¿Cómo es que yo en el siglo XXI muestro ese amor en el Espíritu? Ok, hemos visto en los textos anteriores que Epafras era un hombre comprometido con el Evangelio, al mismo tiempo comprometido con el pueblo, con su comunidad, con su iglesia. Aunque al final del tiempo Epafras probablemente terminó encarcelado, podemos leer, que él tenía un fuerte compromiso con el Evangelio y la predicación y la enseñanza del mismo con el pueblo de Dios. Epafras tenía el privilegio de contarle a Pablo el fruto que ve a través del crecimiento de los colosenses, el aprendizaje que han tenido. Pero me llama mucho la atención lo que dice Colosenses 4:12. Dice la palabra, para que podamos ver el amor de Epafras. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, y escuche bien, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Así que Epafras no solamente predicaba y enseñaba, sino también mantenía una profunda vida de oración por la iglesia de Colosas, por sus hermanos, y su oración era que ellos se pudieran mantener firmes en el Evangelio, que ellos se pudieran mantener firmes en el Señor y que pudieran cumplir así la voluntad de Dios. Y esta oración era ferviente, perseverante. Epafras no ora porque el liderazgo, la iglesia tuviera fama, fortuna o prosperidad. Su oración por los hermanos de Colosas y probablemente por los hermanos de Hierápolis y de la Odisea era sencilla: que el pueblo de Dios pueda vivir fielmente la vida cristiana en medio de las vicisitudes de la vida. De esa manera podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esa era la oración continua de Epafras. La misma oración que Pablo estaba haciendo por la iglesia de Colosas, y lo vamos a ver en los siguientes versículos, cómo Pablo oraba por la iglesia de Colosas. Esa era la misma carga que Epafras tenía para orar por el pueblo de Dios. ¿No le parece excelente seguir ese ejemplo? ¿Qué tal si dejamos a un lado nuestros delirios de grandeza y nos ocupamos en nuestra comunidad,
en este tiempo de pandemia, en este tiempo peligroso, en este tiempo tan difícil, ¿por qué no nos ocupamos de nuestra comunidad local, orando por la iglesia, mostrando nuestro amor, ¿ok? Orando por nuestra iglesia para que sean fortalecidos, para que sean levantados? Dios necesita muchos Epafras, que podamos confiar y pedir a Dios que nos ayude, que Dios nos ayude a seguir el ejemplo de este hombre, que no solamente predicaba, que no solamente tenía un ministerio misionero, sino tenía un ministerio de oración por el cual rogaba encarecidamente por el pueblo. Y termino y concluyo con el verso con el que inicié. Dice la Escritura en el libro de Hebreos, por eso es que iniciamos con ese verso, a fin de que no os hagáis perezosos. Por favor, hermano, no nos hagamos perezosos en este tiempo de pandemia donde se cerraron los templos, donde dejaron de haber servicios. No nos hagamos perezosos, sino más bien imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El mayor ejemplo, Cristo. Pero de ahí Dios ha dejado muchos hombres en la Biblia y en nuestra vida diaria para seguir su ejemplo. Esperando que este mensaje pueda llegar a tu corazón y pueda mover cada fibra de nuestro corazón para tener un cambio. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.